Y acá están los tipos de base de datos. Esto es importante que se los diga. Primera definición. Podemos clasificar los tipos de base de datos según el criterio que se nos ocurra. ¿Sí? Hay muchos criterios. Este en particular es re importante. Bases de datos las podemos clasificar según la variabilidad de los datos. Tenemos bases de datos estáticas y bases de datos dinámicas. No solo base de datos, por eso es importante esto. No solo base de datos, bases de datos estáticas, tenemos dentro de una base de datos tablas que son estáticas. Dentro de la base de datos y la tabla tenemos campos que van a responder a esta cualidad de ser estáticos, ¿sí? Y de repente todo el resto de la misma tabla es dinámico, pero ese campo es estático, ¿sí? La estaticidad se aplica, o la dinamicidad se aplica tanto a campos como a tablas como a bases de datos. Una base de datos estática son bases que son mayormente de solo lecturas, ¿sí? Que es para, más que nada, para análisis de datos históricos o resultados de cosas que no van a variar, ¿sí? Unos resultados de estudios. La base de datos dinámica es una base de datos como puede ser la base de datos de una empresa, ¿sí? En donde yo hoy compro algo, compro 50 de algo, pueden ser ambas al mismo tiempo, obviamente, sí, sí, sí. Exacto, exacto. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar de una base de datos de una empresa. Una base de datos de una empresa tiene, dentro de todas sus tablas, tiene una tabla que mantiene las provincias y tiene una tabla que mantiene las ciudades de cada provincia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando yo cargue datos, por ejemplo, a ver, ustedes llenan un formulario en internet, ¿sí? Y le dice seleccione la provincia. Eligen Buenos Aires. Cuando eligen Buenos Aires, se le actualiza el combo de las ciudades, ¿sí? Esas ciudades están relacionadas con Buenos Aires. Si se fijan, todas las ciudades que le tira son todas las ciudades de Buenos Aires, ¿sí? Esa tabla que tiene las provincias es estática dentro de una base de datos que termina siendo dinámica, ¿no? Pero ese dato, ese campo provincias, va a ser estático. Y las ciudades son estáticas también. A ver, no desaparecen las provincias y aparecen otras. Sí, en determinado momento puede ser, está bien, El un país. ejemplo puede ser Campo de Mayo, que antes era todo unido y ahora está separado por José Paz, San Miguel y Muñiz. Claro, perfecto, pero no pasa todo el tiempo. A eso voy. ¿Sí? Obviamente, en algún momento las cosas tuvieron que pasar la primera vez. Pero en 10 minutos se acaba esta reunión. Pero bueno, puede ser tanto estático como dinámico al mismo tiempo. Esa es la idea. ¿Sí? Hay datos que los países, también, algún país, Hemos cambiado. no sé, se mete en una guerra y se termina dividiendo. Pero no es una cosa que pase todos los días. No sé Comprar si vos, mercadería, sí. Ariel, no sé si vos llegaste, si vos todavía eras muy chico, cuando el territorio nacional de Tierra del Fuego se transformó en provincia, Claro. que no era Sí. provincia. Yo era chico, sí, sí. Sí, no, más vale. A ver, y hay países en Europa, en Asia, que se Sí, separan y se dividen. Rusia, que era Rusia, y después, qué sé sí, yo. se divide. Bien, y como esto, estática y dinámica, acá tenemos definiciones según el contenido. Base de datos bibliográficas. Yo no quiero profundizar mucho en esto para no cargarlos de cosas.
La base de datos bibliográfica tiene un resumen del texto, ¿sí? Un identificador, un abstract con datos particulares, pero es un resumen. La de texto completo tiene el contenido de toda una publicación. Siempre digo lo mismo, yo estuve haciendo unas auditorías hace unos años en SIC, la Sociedad Iberoamericana de Información Científica, y ese fue el primer lugar que vi que estas bases de datos existían. Son bases de datos más viejas, pero existe una base de datos que tiene el abstract, ¿sí? Un resumen, y la base de datos de texto completo que tiene toda la publicación. Era información científica y mantenían eso, justamente. Los directorios telefónicos, por ejemplo, viejos, base de datos de bibliotecas o de información biológica, es lo que les decía, son resultados de repente de un determinado estudio aplicado en diferente forma, ¿no? Todos los resultados, pero es estático, no se modifica eso. Fueron cosas que se hicieron y que se mantienen en una base de datos y no se van a modificar. Tenemos... no es coronavirus, ¿eh? Tenemos la base de datos jerárquica, según los modelos, ¿no? La base de datos jerárquica, que la información se mantiene en una jerarquía, como la que vemos acá en el grafiquito, en forma de un árbol invertido. Porque al nodo de más arriba, a este, se lo llama nodo raíz, ¿sí? Y los que no tienen hijos, que no hay herencia, se llaman hojas. Una particularidad que no representaba bien el tema de la redundancia de datos. Entonces fue dejado de usar, si bien era muy estable, ¿no? Pero no fue tan tenido en cuenta. La base de datos de red lo que tiene es que los nodos pueden tener más de un padre. En este caso tenían únicamente un padre, ¿sí? Acá pueden tener más de un padre, tienen un mejor manejo del tema de redundancia de red, pero la complejidad de la utilización de esta base de datos no hacía que fuera fácil de usar. Bien, les aviso, volvemos 10:40, café de por medio, ¿sí? La base de datos relacional, que es la que vamos a usar nosotros, la genera COD también, el paradigma de la base de datos relacional, en los 70 en los laboratorios IBM, ¿sí? Y está constituida, como dijimos, por tablas que tienen filas, columnas y celdas en el medio, ¿sí? Y que se relacionan entre sí. Esta es otro tipo de notación que vamos a ver en algún momento, no es la primera que vamos a ver, pero dice que una tabla con un campo clave, que ahora vamos a ver después que es un campo clave, se relaciona con otra tabla y esta relación que marcamos acá quiere decir que es de uno a muchos. O sea, este dato acá va a aparecer una única vez y va a poder, por medio de la clave, va a poder aparecer más de una vez en esta otra tabla, de uno a muchos. El lenguaje más habitual es el SQL, que les dije que era un lenguaje estructurado de consultas, que lo usan todos, la mayoría de los sistemas gestores de base de datos. Y bueno, durante el diseño, lo que vamos a utilizar es un proceso que se llama normalización de base de datos, que tiene algunas reglas que las vamos a ir viendo. Repito nuevamente, y 40 volvemos. La multidimensional mantiene la estructura en sí de una base de datos relacional, pero es más bien una abstracción de ese concepto. Por el diseño podemos lograr que determinada cantidad de tablas se relacionen no solo de forma horizontal y vertical, sino en forma diagonal, diríamos,
tomamos Tridimensional. otra nueva dimensión, ¿sí? Pero es una abstracción de lo mismo. Las orientadas a objetos, ya le dije, tienen características de la orientación a objetos, del paradigma de orientación a objetos de la programación, pero no fue de las más utilizadas. Documentales, deductivas. Las deductivas son usadas más para inferencias lógicas, ¿sí? Y son más utilizadas en lo que son robótica y ese tipo de cosas. La base de datos distribuida puede ser tranquilamente, o es una base de datos relacional, pero distribuida en distintos lugares físicos. Por ejemplo, una base de la UTN de Pacheco se relaciona de alguna manera con la de UTN en Casa Central, o la base de Frávega de Pacheco me puede decir, si no tiene un artículo, que lo puedo comprar en San Fernando, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la base de datos no SQL, les comenté también que es una base de datos que no maneja el tema de la estructura, una estructura fija. Lo utilizan mucho en los últimos tiempos, por ejemplo, para hacer captura de datos, datos masivos, así para análisis. Son cosas muy puntuales, datos muy puntuales, muy chiquitos, de un gran volumen de datos.